bienvenidos a Inimputables con un día, una lluvia espantosa, un día complicado. Llegué justito, llegué corriendo y bueno, el programa lo pudimos empezar porque vengo y quería agradecerle a la gente de la UCESA, Gastón O'Donnell, que hizo un encuentro sobre la justicia y el rol de los medios de comunicación. Participaron muchos, estuvo el juez federal Ariel Hijo, estuvo Marcos Gravipker, estuvo Mario Fera, María Burdín del SIC tenía que estar, no sé, creo que tenía un problema en la garganta, una faringitis, bueno, que se sienta un poco mejor. A Novarecio creo que lo nombré y que además me trajo hasta acá. Les cuento que no nos pusimos para nada de acuerdo. Fue una jornada bastante tensa donde otra vez los puntos de vista de los periodistas y de los magistrados en este caso son diametralmente opuestos. Me parece a mí, y esto entiendo que puede ser polémico, que a muchos jueces les cuesta entender que no somos voceros justamente de esos jueces, que no pueden decidir hablar simplemente cuando les resulta útil o conveniente para determinada situación, y que por lo menos en lo personal yo estoy bastante cansada de escribir fuentes cercanas al despacho de X, ¿no? Cuando me parece que subestimar al oyente, al televidente o al lector cuando se supone que está hablando el propio juez. Entiendo que tienen muchos los pantalones bien puestos y que si se le animan a sentencias complicadas también deberían ponerle la voz, porque nosotros no somos ni más ni menos que interlocutores entre la sociedad y la justicia, y que si nos pegan un portazo a nosotros, no es a mí en lo personal, yo no me voy a mi casa con la información que me dan los jueces para comentársela a mis hijas o a mi marido, además porque mucho no les interesa, no, a mi marido no, y a mis hijas mucho no les interesa todavía. Pero qué tensión que hay. ¿Vos la percibís en todos los años de laburo, Mar? Sí, hay un momento bastante particular. Antes era distinto, antes era diferente, ahora hay, como decís vos, tensión, se cuidan un poco más, pero ahora cambia todo. ¿Cambia todo? Sí, si viene el Código Procesal Penal nuevo, todo oral, todo público, ya nosotros vamos a tener que ir a cubrir las audiencias y nada más. No va a haber nada más oculto, no se va a hacer nada más de manera, como dicen, monárquica, escondida en los despachos, así que se va a poner todo sobre la luz. Esto es uno de los grandes cambios que va a tener la justicia en Argentina. Bueno, va a haber que arrimarse más a los fiscales también, ¿no? Pero va a ser todo público. Todo. La parte de investigación, bueno, digo, por lo menos la parte de instrucción. Y eso da también para la polémica, decimos los fiscales, la verdad que es otra cosa, ellos pueden manifestar cuál es la posición, nosotros como jueces no. Lijo decía, ¿qué más quieren, digamos? ¿Qué más puedo aportar que lo que yo escribí ya en una sentencia, por ejemplo, o en una indagatoria? Bueno, siempre tenemos más preguntas y siempre ellos tienen la posibilidad de decirnos, de esto no hablamos. Así, entre otras cosas, esta relación tensa, ¿querés aportar algo? Y además el hecho de esto de basta de hablamos por nuestros fallos, sino que salgan, den la cara y expliquen lo que ellos firmaron. Sí, pero además otra vez no es a nosotros a quienes nos están explicando, sino a todos los que están del otro lado. Así arrancamos Inimputables. Esta noche en Inimputables, todas las miradas sobre la reforma del Código Procesal Penal. Uno de los hombres que más sabe del tema visita nuestros estudios. Además, un mano a mano con un juez clave. Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Todo el mundo está hablando del Código Procesal Penal y nosotros trajimos aquí a hablar a Alberto Beraldi, que es abogado y que fue uno de los que, escribió el Código Procesal Penal que rige en la provincia de Buenos Aires. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, por favor, qué significa el Código Procesal, qué significó en la provincia de Buenos Aires. Bien, tengo que hacerte una corrección. En realidad, el código en la provincia de Buenos Aires fue redactado por una comisión en la que yo no tomé ninguna intervención y mi papel en realidad en la reforma judicial fue de un espectador calificado, ya que en aquella época yo era secretario de Seguridad y la policía, formaba parte de la implementación del nuevo código. Pero sabemos que usted
hizo algo, alguna que otra cosa. No, sinceramente no me atribuyo méritos que no tengo. Son pocos los que tengo, así que son los únicos que puedo mencionar. Recordamos que era la gestión de León Arlanián, ¿no? Exactamente. Como ministro de Seguridad, usted como número 2, pero tomando una participación activa, si se quiere, en la implementación, sobre todo, de este nuevo código, que tiene punto de contacto con el que ahora se quiere aplicar. Insisto en esta corrección, si me permiten. El código fue implementado directamente por la Corte de la provincia. La Suprema Corte de la provincia fue la que tomó a su cargo esta tarea y nosotros en realidad como Ministerio de Seguridad no teníamos incidencia directa. Incluso fue una tarea que nos precedió porque había empezado en el año 1994 esto y nosotros llegamos al Ministerio en el año 1998. Es decir, justo en el momento en que se ponía en funcionamiento. Nos preguntamos también, yo me quedé pensando, Omar, ¿no será también que le saca un poquito el cuerpo a la implementación inicial de un Código Procesal Penal cuyos resultados no fueron buenos al principio? No, yo soy muy crítico de la implementación que se realizó en la provincia de Buenos Aires porque, bueno, creo que no se tomaron los ajustes necesarios y sirvió como experiencia para que en otras jurisdicciones quizás las experiencias fueran más exitosas. Ese es el aprendizaje que tiene que tomar ahora el gobierno, los legisladores, la comisión bicameral que quiere trasladar esto al Código Procesal de la Nación. Exacto, esa es la tarea más importante que tiene una reforma judicial. Una reforma judicial no es modificar un código, que es simplemente poner una ley en lugar de otra, sino establecer todo un camino crítico en donde signifiquen constituir nuevos organismos, dotarlos de los recursos financieros, y quiero insistir en esto, que es el punto clave, que se cuenten con los recursos necesarios, un amplísimo programa de capacitación y después una implementación progresiva. Los países en donde las reformas han sido más exitosas utilizaron ese sistema, es decir, dos reglas básicas: implementación progresiva y después que el código se aplica solo para las causas que ocurren con posterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, el código se va a aplicar hacia el futuro y no hacia las causas que están en trámite. Eso en un punto atiende o responde esta inquietud que habían planteado desde sectores de la oposición, sobre todo en términos de que había una cierta sospecha de que esto podía garantizar impunidad en las causas por presunta corrupción, porque claro, al aplicarse un código que establece plazos distintos, esto podía generarse esta sospecha de que, bueno, querían hacer un cierre exprés de estos expedientes. La tranquilidad sería, en principio, esto no se aplica a los casos vigentes hoy. Exacto, no se aplica a los casos vigentes y además no hay ningún tipo de plazo fatal en el código. Es decir, hay una equivocación en cuanto a que creen que transcurridos los 3 años máximos de duración del proceso, eso significa que las causas penales prescriben. Esto no es así, el proyecto lo prevé expresamente y contempla, obviamente, como es correcto, que en caso de que no se cumplan estos plazos, bueno, los funcionarios que sean morosos tendrán las sanciones que correspondan. Beraldi, ¿hace falta muchos recursos para implementar un código como el que se hizo en la provincia y el que se quiere hacer en el ámbito nacional? Siempre los recursos tienen que ser abundantes. ¿Cuánto es la estimación específica? La verdad que yo no he trabajado en esa tarea, creo que es lo que va a tomar a su cargo la comisión. Pero cuando se implementó en la provincia, ¿era, qué sé yo, una parte importante de la coparticipación? Digo, ¿había un número grande? No, como yo les decía, yo no participé en esa tarea, pero lo que sí sé es que no se hicieron las previsiones debidas, porque, por ejemplo, había que tomar una solución respecto de las causas en trámite, se creó una figura de juzgados de transición, en donde se acumularon una enorme cantidad de expedientes que obviamente el juzgado no le podía dar respuesta por la cantidad inmensa que era. Entonces ese era un talón de Aquiles de la reforma que se produjo en la provincia de Buenos Aires y que fue generando problemas a lo largo del tiempo, complicado a su vez con modificaciones permanentes que se le hicieron a la legislación. Lo hablamos la semana pasada, Omar, con algunos de los invitados. ¿Te acordás que planteaban esta idea de que se habían generado estos juzgados, este fuero de transición, con una previsión de una cantidad de expedientes que después, una vez en la práctica, multiplicaba prácticamente por 10 el número previsto originalmente, lo cual generó un desfasaje y un incordio absoluto que terminó paralizando los expedientes? ¿Qué otros aprendizajes hay que tomar de la experiencia bonaerense
Si se quiere, para no repetirlo, después eventualmente vayamos a los casos, a lo que hay que imitar. Yo diría de la experiencia bonaerense y de la experiencia que han tenido otras provincias como Chubut y de una experiencia que ha sido bastante eficaz en cuanto a la implementación, que es la República de Chile. Nosotros nos vamos a encontrar con que hay una serie de recetas que hay que cumplir. La primera, y me parece fundamental desde lo político, es generar consensos suficientemente amplios para que esto no sea la reforma de un partido, sino la reforma realmente de toda la clase política hacia la justicia que corresponde. Y la segunda es garantizar independencia en el funcionamiento de los órganos. Esto me parece que es básico en cualquier tarea. Esto desde la esfera política. Desde la esfera técnica, creo que esta comisión bicameral que se crea es una muy buena propuesta. Y bueno, y a medida que el código se vaya implementando, habrá que ir a hacer los ajustes con los recursos que son necesarios. Bueno, Omar sabe que hay una cámara creada hace más de 4 años, que es la Cámara de Casación Criminal y Correccional, con los jueces designados, y debido a la falta de recursos no se ha puesto en funcionamiento. Es decir, eso es lo que hay que evitar. Es decir, hacer un análisis económico del derecho procesal que se va a instrumentar. Esto me parece básico y es una de las asignaturas que muchas veces en los programas de reforma no se contempla. Es decir, se crean estructuras y no se hacen los cálculos necesarios para saber cuánto dinero se va a gastar. ¿Chile tardó cuánto más o menos en implementarlo? El programa de Chile fueron 10 años. Además, Chile tenía la ventaja de que es un país unitario, con lo cual no teníamos ahí que ver distorsiones entre justicia federal, justicia provincial. Y fue un plan realmente exitoso, con una inversión muy importante, fundamentalmente en todo lo que es el rubro inmobiliario. Como vos hay que comprar edificios para y eso. hay que adaptar edificios, claro, o comprarlo. Vos decías recién hace un rato una cosa muy interesante, y es que los medios de comunicación van a tener un acceso directo a todo lo que son los vericuetos del proceso. Es decir, se va a acabar esta mediatización entre la noticia y la fuente. La fuente ahora va a tomar directamente en las audiencias qué es lo que pasa. Obviamente, si vamos a hacer audiencias, tiene que haber espacios para que todo esto se pueda llevar a cabo de una manera organizada, y además tiene que haber muchos espacios, claro, ¿no? Porque las causas son importantes y las audiencias pueden demorar bastante tiempo. Doctor, ¿notó usted distancia entre lo que contó la presidenta acerca de este Código Procesal en el discurso que dio en cadena nacional y el texto después, una vez que tuvimos todos acceso prácticamente el día siguiente? Se señaló mucho no estaba claro, ¿qué es? ¿Un código de mano dura? ¿Es un código garantista? Mira, lo esencial, la presidenta dio un discurso que es correcto en cuanto a que nuestro país es uno de los últimos que todavía sigue utilizando este modelo inquisitivo mixto, y que en ese sentido nuestra justicia avance hacia un modelo que es superador, que es el modelo acusatorio. En ese sentido creo que el discurso de la presidenta fue preciso. Y después, bueno, hay otras circunstancias que a veces se hace referencia a problemas que diríamos que son más instrumentales respecto de la excarcelación, o esta cuestión en donde se hace referencia a inmigrantes, y que creo que son dos cuestiones muy puntuales, muy polémicas, en las que yo no estoy de acuerdo, pero que de ninguna manera pueden ensombrecer un proceso de reforma que es tan positivo. Dos preguntas para ir cerrando. Sí. ¿Se puede hacer una reforma como esta sin una policía judicial? La provincia sigue investigando la bonaerense, que depende del gobierno central. La idea de una policía judicial es una cuestión que viene siendo debatida, y en realidad, si tuviésemos una policía, saquémosle el aspecto judicial, una policía de investigaciones, sí, que se subordina plenamente a la actuación de los fiscales, lo va a tener que hacer, y capacitada, ya no depende tanto de si está dentro del Poder Judicial o dentro del Ministerio, digamos, del Interior o del Ministerio de Seguridad. Es una cuestión, diríamos, de geografía. Lo importante es que se alinee en un trabajo serio, se alinee en un trabajo que es muy profesional y que cumpla las reglas. La última, por lo menos para mí. Bien. ¿Esto disminuye la inseguridad? Un código procesal no es una receta en contra de la inseguridad. La inseguridad tiene muchas causas que pasan por otros lados, en donde quizás la policía tenga una actuación mucho más directa, y por supuesto todo lo que significa la prevención social. La justicia, una justicia transparente, lo que puede mostrar
es que se reduce la sensación de impunidad. Y en esto sí contribuye. Yo me quedé con las ganas de saber estos dos puntos que a usted le resultaban polémicos. Muy brevemente, se refirió a los inmigrantes y, si no me equivoco, también a esta alusión de la presidenta de la prisión preventiva. Mira, el tema de la conmoción social es algo que ya existía en el Código hace 25 años y quedó derogado porque en realidad no se ajusta a los parámetros internacionales. Y creo que por ese camino no vamos a conseguir buenos resultados. Es decir, que eso no pasaría el filtro de la Corte Suprema, esta idea de incorporar como elemento de análisis dentro de la prisión preventiva a la hora que el juez tenga que disponerla o no, la conmoción social, el impacto mediático que tenga un caso. A mí me parece que no, que esta no es una pauta con la que se pueda resolver la libertad de una persona. Lo que sí me parece es que eso va a tener que ser corregido en el Congreso, porque ya hay antecedentes en el sentido de que todas estas endurecimientos de las leyes de excarcelación, cuando llegan a mano de los jueces lo declaran inconstitucionales. Y respecto del tema de los inmigrantes, creo que también es una decisión que yo no comparto y que además no debería estar dentro de un código procesal, ¿no? Parece más una sanción que es propia de los códigos de fondo, ¿no? Gracias, doctor Beraldi, muy amable. Un especialista, por supuesto, un penalista especializado también en Código Procesal Penal. Un tema que obviamente hoy nos ocupa porque este proyecto de ley ya está presentado, ya empezó a tener un camino parlamentario. Hoy lo veíamos al ministro de Justicia, al secretario de Justicia, Julio Lac y Julián Álvarez respectivamente, defendiendo en los grandes rasgos este proyecto de ley, que no está exento de polémica, por supuesto. Ya hoy había tires y aflojes en el Congreso de la Nación, justamente sobre estos temas de los que nos comentaba el doctor Beraldi. Sí, señor. Seguimos con Romina y el joven Farela. Uy, en un ratito vamos a mostrarlo a Farela en una faceta desconocida, pero para no corrernos de la línea que tratamos de marcar en este programa, recogemos absolutamente todas las voces. Lo escuchaban recién a Beraldi, él marcaba cuáles eran los puntos que le generaban mayor ruido de este proyecto. Hoy Sergio Berni, temprano a la mañana en Vorterix, sé que durante el día tuvo recorrido en el noticiero acá, fue muy duro. En un punto hasta decía que era demasiado blanda la presidenta con esto de expulsar a extranjeros más allá de que tengan familia. Decía, si tenían familia hubiesen pensado antes de delinquir. Lo escuchábamos a Beraldi y escuchemos al CELS, que pone también, me parece, de relieve o de manifiesto estas dos cuestiones que son las que les están preocupando. Después del corte van a escuchar una de las voces, creo, más alineadas al gobierno, una de las voces más respetadas por el gobierno, que sin embargo fue dejada absolutamente de lado a la hora de consultarle por este proyecto de reforma al Código Procesal Penal. Hace tiempo que no se lo escucha en una nota exclusiva que le dio a Omar Lavieri y Alejandro Slócar. Ahora escuchamos al CELS opinando sobre este proyecto. Nosotros del CELS estamos estudiando el proyecto, la propuesta del Poder Ejecutivo. En particular, vemos necesaria la generación de un nuevo procedimiento en materia penal, ¿no? Sobre todo a nivel nacional y federal, más que todo, que tiene unos retrasos de hace muchísimos años. Esto permitiría también ajustar las reglas procesales a las nuevas dinámicas que imponen los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Pero en particular vimos dos cuestiones que nos preocuparon y salimos a generar algún debate, o hemos planteado la necesidad de un debate que tiene que ver con la situación de los extranjeros y la decisión de incorporar el concepto de conmoción social para definir la libertad o la prisión preventiva de una persona, ¿no?, que está sometida a un proceso penal. Y lo hemos identificado estos dos asuntos como asuntos que pueden generar algunas discusiones y que puedan generar afectaciones de derechos. En particular, el tema de los extranjeros no queda claro en la regulación que propone el Poder Ejecutivo a qué se refiere con extranjeros en situación irregular. Es un concepto exageradamente abierto, exageradamente indefinido, y de hecho es un concepto que se usó en la última dictadura militar y se revocó los primeros meses del gobierno democrático de Alfonsín. Creemos y consideramos que es necesaria una reforma del sistema procesal penal. Hay que estudiar numerosos institutos, no olvidemos que esto incorpora también las facultades de detención de las policías, las
las reglas para el debate oral, las reglas para la instrucción. Son numerosos temas que hay que estudiar. Nosotros hemos puesto el foco en estos dos asuntos porque nos parecieron que eran como asuntos que necesitaban un debate más profundo, ¿no? Pero vamos a seguir estudiando el material para estas discusiones que se avecinan. Había pedido el corte, pero antes vamos a destacar la tarea de nuestro compañero Sergio Farela. ¿No está? No, acá estoy, estoy dando la cara. No me digan que no lo tenemos a Farela paseando con las palomitas y en el institucional. Pero no es conveniente, igual. Hombre, bueno, prometemos que en algún momento dio la cara, vino, los otros dos cobardes no se animaron a poner la cara para el institucional. Ni Omar Lavieri ni Mariano Martín no participaron, bueno, estaban en tribunal, sí, haciendo cosas importantes por tribunales. Sergio Farela, sí queremos rescatar su actuación en este institucional de primavera con el que el canal le dio la bienvenida. ¿A ver? Falta, gracias Farela. No, gracias a ustedes, a los chicos. Estás en todo. Vamos al corte de vuelta, entrevista exclusiva con Alejandro Slokar. Buscamos constantemente junto con mis compañeros de encontrar esa nota, esa voz que durante la semana no se escuchó, esa voz distinta por alguna razón. A veces lo conseguimos y cuando lo conseguimos lo compartimos y lo celebramos con ustedes. Particularmente en este caso, cuando se empezó a conocer y la presidenta contó de qué se trataba este nuevo código, muchos pensaron en justicia legítima, muchos pensaron particularmente en el juez Zaffaroni, el juez de la Corte, pensaron en su discípulo, lo puedo decir así, sí, Alejandro Slokar, y decían, son los grandes derrotados, por lo menos de esta presión social que busca de alguna manera una respuesta que había capitalizado cierto sector de la dirigencia política y que venía, me parece que de manera manifiesta en contra de los ideales que venía trabajando el sector de Slokar. Muchos nos preguntábamos, bueno, ¿qué dice Slokar frente a esto? Es la voz de la derrota, por lo menos en este caso. Lo atendió a Omar Lavieri en una larguísima entrevista que muchos tenemos ganas de escuchar. Alejandro Slokar es juez de la Cámara de Casación Penal. Es un penalista muy reputado en la academia. Es discípulo, como decía Romina, de Eugenio, de Raúl Zaffaroni. Y es un militante de justicia legítima, por lo menos lo que queda de justicia legítima. Y como era obvio, no lo consultaron para hacer este proyecto de reforma del Código Penal. O lo que acabo de decir intenta ser una ironía. Es una de las cabezas que piensa el derecho penal, que tiene cercanía con el gobierno y no lo consultaron. Una larga entrevista empieza con un concepto importantísimo que se parece al que dijo Veraldi. El Código Procesal Penal no ayuda a combatir la inseguridad. Alejandro Slokar. Me gustaría saber en qué beneficia al ciudadano común el cambio en el Código Procesal Penal. Yo empezaré diciendo en qué no lo beneficia a propósito de algunos discursos o palabras que giran en punto al anteproyecto, ¿no? Ahora proyecto. Nada tiene que ver esto con la delincuencia en el sentido de la reducción de las tasas de criminalidad del país, porque en verdad un código como el de procedimientos apunta a un método, un camino a la hora de establecer sanciones a aquellos que son declarados responsables en juicio.
De modo entonces que para no engañar ni generar falsa expectativa en orden a lo que se pueda traducir, me parece que la primer misión que habría que descartar fraudulentamente, digo, en punto a cómo se propagandiza el código, es esa. Sí, en cambio, creo que traduce algún avance significativo en relación a la cuestión celeridad, como siempre se indica. ¿Por qué esto? Porque aquello que despapeliza, que desformaliza, que evita una rutina, diría, casi monárquica, vertical, formalista a la hora fundamentalmente de la instrucción en este código mixto vigente, sin duda es sano, de manera de facilitar la agilidad de la respuesta que tenga que tener la justicia. Para eso hay una desconcentración funcional, como todo el mundo sabe, contra toda matriz inquisitorial. Un acusatorio lo que favorece es la tarea de impedir la concentración en un solo actor, que es el juez de instrucción actual, en aquella, diría, misión detectivesca, luego de fiscal y también de juez. Por muy bueno que sea, y de hecho lo hay notables magistrados desempeñando esa función, pero por tiempo que le dedique y formación que arrastre, difícilmente alguien va a poder cumplir con todo eso al mismo tiempo. De modo entonces que, visto desde ese lugar, el código se traduce en una respuesta avanzada, desde que lo impone en realidad de 24 distritos en el país. O sea, hoy todas las provincias responden a un modelo más o menos acusatorio de acuerdo a estos perfiles. Y en ese sentido yo creo que lo que viene a hacer la legislación federal es acompasar, ayornar la necesidad de una modificación, una reforma en materia de procedimiento penal, porque para que sea claro también, la reforma penal, para ser íntegra, tendría que tener otro apéndice, cual sería también un código, aquel catálogo que determine cuáles son las conductas punibles y la sanción a imponer, cosa que hasta ahora no se conoce respecto de envío, pero que está en trámite de reelaboración por parte de las academias, ¿no? Slokar, recién usted decía que en buena parte del país hay códigos procesales como este. La realidad más cercana que tenemos los que vivimos en la capital es el de la provincia de Buenos Aires, que es un código acusatorio. ¿Le ha ido bien a la provincia con esto? Bueno, yo podría decir por qué le va mal a la nación en orden al código vigente. Veamos de dónde partimos para saber hacia dónde vamos. En la actualidad se sabe muy bien que sobre un total de 10.000 presos aproximadamente del orden federal, alrededor del 60%, si no más, son presos preventivos. Quiere decir que entre 6 o 7 de cada 10 presos del orden federal son inocentes. Son presos que, bajo lo que se da en llamar medida cautelar, permanecen encerrados hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme. Lo curioso es que entre el 20 y el 30% de esos 6 o 7, algunos van a terminar sus días en prisión con el dictado de una sentencia absolutoria o un sobreseimiento. Cuanto más, si no, en aquellos supuestos en donde sea por compurgada la pena. O sea, pasaron en prisión en carácter preventivo todo ese tiempo. Entonces, este fenómeno que se conoce como inversión del sistema penitenciario muchas veces trata de superarse con otro milagroso ingenio, cual es el de la condena abreviada, porque no es un juicio abreviado. De 2 de cada 3 condenas dictadas, ¿sí?, en el orden federal, el método al que se llega a ese resultado por el método es el del juicio abreviado, el llamado juicio abreviado. Quiere decir que no hay juicio. Entonces ahí aparece esta paradójica convergencia práctica. De una parte, tantos presos sin condena cuando condenados sin juicio. Y eso es, en verdad, la negación misma de la propia Constitución. Luego, el modelo no es legítimo, pero tampoco es eficaz, porque en definitiva no se traduce en resultado a la hora de encontrar celeridad, agilidad de la respuesta. Todo cuanto sea bienvenido en favor de una reforma del orden procesal y también, insisto, de fondo en materia federal, que también, por cierto, compromete a las demás provincias, es de recibo.
Luego, cuidado, advierto, y por eso apunta la pregunta, a saber cuál fue el resultado en algunos distritos de los 24 vigentes. Yo creo que hay diferencias y tienen que ver con que, en primer lugar, la población general de la ciudadanía no es la misma en, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires respecto de experiencias exitosas como la de Chubut, la de Entre Ríos, incluso la incipiente ahora de Santa Fe, en primer lugar. En segundo lugar, diría también que el acusatorio es caro. Es caro porque se necesitan muchos recursos y la clave no viene dada por la letra de un texto, sino fundamentalmente por la implementación. Y el empeño que se ponga en traducir eso definitivamente en medios para un desarrollo efectivo, material de lo que son las bondades de un texto, de un acusatorio. Es decir, el texto que tenemos enfrente y que se puede llevar adelante, que se puede llegar a aprobar, necesita de presupuesto, de millones de pesos para ponerse en marcha, porque hay que tener nuevos cargos, porque hay que tener nuevos edificios. ¿Usted cree que se puede hacer rápido? A ver, se conoce hasta ahora el articulado, el texto de lo que favorece la modificación del régimen procesal. Hasta ahora lo que existe es el impulso en favor de una comisión bicameral que en verdad regule todo lo que tenga que ver con implementación. Bueno, es una tarea ciclópea esa, de modo entonces que de allí nacerán cuáles son las directrices en favor de conocer cómo esto se materializa. Porque, insisto, esto, digamos, es una hoja de papel. Y una hoja de papel no modifica la realidad. Para que, en verdad, un código se traduzca en resultados, en verdad hay que atender estructuras, hay que atender actores y me atrevo a decir inclusive contenidos. Y cuando digo contenidos digo que, como todos denunciamos desde siempre, muchas veces el fuero penal es aquel que más reproduce y profundiza la inequidad social, porque sabemos que la criminalización del miserable viene a parar, lamentablemente, a este fuero. Mientras no se reoriente una política criminal, que esté dirigida, que esté orientada en favor de la persecución de aquellos crímenes más graves, más severos, con mayor dañosidad en una sociedad, definitivamente el resultado de todo no va a ser bueno. Por eso, apuntar a la legitimidad es indispensable, apuntar a la eficacia también. Por cualquiera de esas dos vías, en la actualidad, lo que se conoce en el plano federal no es bueno y el llamado está a modificarlo, ¿no? ¿Qué siente alguien que se dedica al derecho penal hace muchos años cuando se habla, como en los 90, de la puerta giratoria? Le pido la... A ver... No es afortunada. Sí. Porque no existe tal puerta giratoria si atendemos el resultado de la cantidad de presos que existe hoy en el total país y en particular en el orden federal. Digo, si existe tal puerta giratoria, está trabada la puerta y de hace tiempo. Todos sabemos del incremento del orden del 40% en la última década, por lo menos, de los presos en el orden federal. Con una tasa vegetativa del total país que creo, si mal no me equivoco, mal no recuerdo, que no llega hasta el 10. O sea, los presos crecieron. El número creció en el 40, pero la población argentina creció alrededor del 10. Bueno, alguien podría pensar que lo que creció también es la tasa de criminalidad en el país. Yo diría, ni tanto, porque en definitiva durante una época de hace algunos años atrás, diría casi un lustro, en donde estuvo amesetado, desde siempre sabemos que en verdad los índices de prisionización, las tasas de encarcelamiento, no guardan ninguna referencia, no tienen ningún tipo de correspondencia con la tasa de criminalidad de un país. ¿Qué pretende la política cuando habla de la puerta giratoria? ¿Caerle simpático a quién? Bueno, supongo que hay una propaganda que se asienta en la distribución de castigo como si además eso pudiera llegar a obtener algún rédito desde el punto de vista electoral. Los resultados están a la vista. Con la aplicación de regímenes de endurecimiento no se obtuvo mejor respuesta, todo lo contrario, y por sobre todas las cosas además se consagró responsabilidad internacional del Estado argentino frente a denuncias que fueron producidas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y por dictado de sentencias, medidas cautelares de la Corte Interamericana en casos recientes, la penitenciaría de Mendoza, tanto también la situación de la provincia de Buenos Aires. De modo que, digo, el uso prudente, refiero ahora sí las palabras de Francisco, el Papa, en donde habla de la necesidad de la cautela y en verdad desnuda cuál es esta condición ilícita que tiene el encierro preventivo masivo. Usted hace un rato hablaba de la criminalización de los miserables. ¿Suena a eso cuando se habla de la expulsión del inmigrante
según como nos vendió la presidenta en su presentación, este Código Procesal? A ver, yo divorciaría lo que es el texto, o sea, el articulado de un código con el discurso sobre el código, sea quien lo pronuncie, porque muchas veces las palabras no guardan alguna relación directa, inmediata, diría, con lo que resulta de el enunciado formal de un texto legal. Por ejemplo, la Argentina de hoy, todos saben muy bien que fruto de la modificación del último régimen migratorio que vino a desterrar definitivamente el decreto ley de Videla, de la dictadura, todo aquel que es condenado en forma condicional puede ser expulsado del país, y todo aquel que soporta el 50% de su condena en encierro efectivo, a privación de libertad, a partir de la mitad de la condena, también se va. Desde esa perspectiva, lo que viene a variar en ese orden, este código, es la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, o sea, la conformidad del imputado, para eventualmente poder salir del país, del territorio del país, mediando además otra condición objetiva, que no se afecte a la integración familiar. Ahora bien, si eso es así, bueno, habrá que considerar cuáles son las bondades en términos, digamos, reales, eficaces, porque materialmente yo tengo para mí que el número de presos en la Argentina y criminalizados en la Argentina de orden extranjero no es significativo. Más sí me preocupa desde el plano discursivo la construcción de una suerte de chivo expiatorio, ¿no? La configuración de un estereotipo en donde se apunte a que en verdad la maldad de la sociedad en la Argentina de hoy en términos delictuales viene de la mano de aquellos que tienen procedencia extranjera. En eso coinciden, Slokar, algunos dirigentes de la oposición y el virtual ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que habla del mal de los extranjeros en el crimen. Bueno, insisto, me parece que no se soporta en un dato real porque la incidencia es mínima, pero por otra parte, en cualquier caso, el régimen no se diferencia, como no sea en cualquier supuesto, esta probation a distancia de los condenados que hoy está vigente por el régimen migratorio. ¿Qué significa el concepto de conmoción social que está incluido en el código y qué opinión le merece? Quizá lo conozcan mejor ustedes los periodistas. Esto es la conmoción social tal como aparece, así configurada en el articulado, en el propio texto del código. Me parece que no resiste un análisis de máxima taxatividad. O sea, nosotros estamos obligados constitucionalmente a interpretar de la forma más restrictiva un texto. En cualquier caso, también evoca situaciones conocidas también de la dictadura, en donde la alarma social configuraba un supuesto de impedimento para la soltura caucionada, ¿no? La excarcelación durante el trámite del proceso. Yo creo que va a ser uno de los puntos en donde el debate será rico en términos parlamentarios, y de algún modo habría que recoger toda la jurisprudencia de entonces. Me refiero, insisto, a fines de la década del 70, comienzo de los 80, en donde la descalificación del concepto de alarma social fue, diría, de mano de jueces con estricto apego a la ley, pero fundamentalmente a la Constitución, definitivamente descalificada. Se habla también en el Código de la reincidencia. ¿Qué nos podría explicar acerca de lo que aparece en el Código? Sí, también se introduce una forma vaga, la reincidencia como un obstáculo a la obtención de la libertad caucionada, provisoria. Desde el punto de vista doctrinario, en orden a lo que es el instituto, que aparece regulado por un código vigente, pero que en cualquier caso el anteproyecto que está en circulación no lo consideraba, no lo había introducido por distintas razones. Mi posición es contraria, como diría el grueso de la doctrina argentina, con excepción de pronunciamientos jurisprudenciales que no siguen esa línea. Pero yo me animo a pensar que en cualquier caso la doctrina más avanzada, desde mi perspectiva más sana, es la que interpreta que la reincidencia en tanto tal como una agravación automática para una segunda condena en un supuesto de haber recaído una condena anterior es inconstitucional. Yo creo que es un criterio que se apega estrictamente a la Constitución. Hay una discusión acerca de que el plazo establecido va a ser de 1 año y que los que tengan una causa con el sistema anterior van a querer hacerlas prescribir. Básicamente casos de corrupción, que, qué sé yo,
Digo, le cito alguno, un corrupto que está comprobado, Ricardo Jaime, tiene causas abiertas hace años, y hay quienes creen que van a poder presentarse y decir: yo quiero que me resuelvan la causa en el tiempo que marca el nuevo código, y si no, está prescripto. ¿Usted cree que va a funcionar así? Bueno, ese es un supuesto de conmoción no social sino periodística, porque yo creo que en algún caso alguien se apresuró a evaluar de qué se trataba sin tener a la vista el texto. Por eso los periodistas preguntamos a los que saben. No, pero antes creo que muchos, no solo periodistas, pero no quiero cargar las tintas sobre un sector, sino fundamentalmente algunos sectores políticos, ¿no? Apuntaban a esto. El régimen procesal no puede modificar en nada una causal de extinción de la acción penal, que es la persecución que se lleva adelante por parte del Estado de todo delito, en tanto eso se regula en un código de fondo, no de forma adjetiva como este. Primera cuestión. Tampoco el articulado resulta ninguna causal de caducidad, o sea, una, si querés, cancelación de la persecución por vía del incumplimiento de esos plazos. Los plazos que fijan no son de 1 año, sino de 3 como máximo, hasta el dictado de la condena, descontando, por cierto, los recursos ante el código. La instrucción es 1 año, Neo. La instrucción es 1 año, efectivamente, pero 3 máximo en delitos ordinarios y 6 máximos en delitos complejos. Y en el supuesto en donde no se agote el plazo y la consecución del resultado de un proceso durante ese término, el envío de los antecedentes para el juzgamiento disciplinario, y eventualmente será la destitución de fiscales y nosotros, jueces, si no cumpliésemos con eso. Bien, para mí se queda a mitad de camino, porque en rigor mucha legislación local lo que viene a favorecer es otro tipo de respuesta, que no es solo la remisión de antecedentes para el orden disciplinario, sino precisamente, si se quiere, el archivo de actuaciones si acaso no se cumpliese con eso. Luego, ¿problemas en ese orden para causas en trámite? Ninguno. El código, en cualquier caso, regula las causas que van a tener origen, inicio a partir de su entrada en vigencia. ¿Tiene efecto retroactivo? Diría que, con exclusión de algún sector, la doctrina dominante informa que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata y que no tienen efecto retroactivo. Alguien podrá decir, bueno, es más benigno. Sí, en tanto tal, tampoco se traduce en consecuencia inmediata, o sea, no clausura la posibilidad de que el proceso siga vigente. Desde ese orden yo no veo cuál es la naturaleza de la objeción. No solo no la comparto, sino que además me parece que alguien que denuncia eso no leyó el código. Eslocar, ¿se puede hacer una reforma procesal como esta, ambiciosa, sin tener una policía judicial? No, la respuesta yo creo que es no, pero sin tener además una estructura acorde dentro del Ministerio Público que tendrá que ayornarse a través de una ley orgánica. Difícilmente puede encararse la tarea de un acusatorio sin una policía judicial que dependa del Ministerio Público en función de investigación, porque lamentablemente algunos resultados de acusatorios formales dan cuenta que en algunos distritos lamentablemente esa tarea la viene a cumplir una policía administrativa, o sea que depende de los poderes ejecutivos, y tantas veces por el cúmulo de trabajo, la suerte arroja que, a la inversa de lo que se prevé normativamente, el fiscal termina siendo auxiliar de la policía, y no a la inversa como predicamos de toda la facultad. Entonces, digo, advierto sobre esto porque me parece que es una nota central de parte de una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Si tuviera que definir en pocas palabras no académicas, este código está bien, este proyecto está bien, está mal, hay que modificarle cosas. No, la valoración general es positiva, yo creo que es satisfactorio el impulso de un modelo de esta naturaleza, definitivamente, con matices respecto de aquellas cuestiones que, insisto, pueden generar responsabilidad internacional del Estado. De modo entonces que habría que atender, no solo a la hora de consagrar la norma, sino también aplicarla. A futuro también será un problema nuestro de jueces a la hora de aplicarla. Luego, todo dependerá de la implementación. Esto es, la aprobación puede ser hasta sobre tablas. Luego, la cuestión de la puesta en marcha y el funcionamiento es otra. Insisto que ahí se necesita de considerar no solo estructuras, sino también actores y cuanto más contenidos, que creo que es indispensable. Desde hace tiempo venimos buscando la voz de Alejandro Eslocar y lo consiguió Omar Lavieri, el hombre que más sabe decir de derecho penal, uno de los hombres más respetados por este gobierno, que no fue consultado acerca de esta reforma. No fue consultado para la reforma del Código Procesal Penal.
Los dichos de Bernie acerca de lo que pasó con Stornelli, que ya estaban en libertad, que la puerta giratoria que dijo que está, bueno, Slokar recién dijo que estaba trabada. Está trabada y por ahora los 7 que fueron detenidos ayer tras el tiroteo siguen detenidos. La jueza de instrucción María Rita Costa mañana define, parece ser que en lo que sí tenía cierto los antecedentes penales que tenían, pero no en que fueron liberados. Mañana se definirá, vamos a estar atentos. O sea que esto que ya están en libertad que dijo Bernie, por ahora no. Y la pregunta también tiene que ver, ¿no? Otra vez, si es la presión, ¿cómo lo llamó? ¿Conmoción mediática, Slokar? No, dijo conmoción periodística. Está bien, conmoción periodística. El análisis que se hizo de que podían caducar las causas por corrupción. Sí, esto tiene que ver con eso o con efectivamente, digamos, que es parte de la normativa y hasta qué punto toda la presión que va a ejercerse sobre cada una de las decisiones que tomen los magistrados va a tener que ver justamente con esto, con la lupa que le ponemos y cuánto lo estamos mirando. Como solemos decirles, creemos que fue un muy buen programa, solo nos queda mejorar hasta el martes que viene acá en Inimputables. ¡Ay, no, chicos! ¡No corran, no corran! Y con tanto jardín, ¿qué Claro. querés que haga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.